Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por invitarme a dar esta charla. Realmente es un honor participar de este congreso. El trabajo que voy a presentar se titula Propiedades funcionales de bacterias lácticas aisladas de frutas y flores del norte argentino. Las bacterias lácticas constituyen un amplio grupo de microorganismos heterogéneos, gram positivos, catalasa negativa, que poseen un metabolismo fermentativo que puede ser homoláctico o heteroláctico. Estas bacterias poseen requerimientos nutricionales complejos y la mayoría de sus especies son consideradas seguras o de grado alimentario. Las bacterias lácticas se encuentran en una gran diversidad de hábitats naturales, como por ejemplo flores, frutas y vegetales, en el agua y en el suelo, en el tracto gastrointestinal humano y animal, en la cavidad oral y en la vagina y en el intestino de los insectos. Por supuesto, se encuentran también en los alimentos fermentados, como los lácteos, quesos, yogures, kefir, los encurtidos, aceitunas y en el vino, y también en los embutidos, entre otros. Debido a la gran ubicuidad de estas bacterias en la naturaleza, poseen una amplia versatilidad metabólica y desde hace mucho tiempo son extensivamente utilizados en la industria de los alimentos como cultivos iniciadores o fermentos, algunas cepas como probióticos y también como fábricas celulares para la producción de compuestos de interés industrial. El estudio de nichos poco explorados puede conducir al aislamiento de especies y o cepas únicas que posean también propiedades de interés. Debido a la gran extensión y longitud de Argentina, el país posee diferentes climas y especies vegetales. Y en el norte argentino existe una gran diversidad de flores y frutas tropicales que pueden constituir nichos únicos y fuentes de microorganismos autóctonos. En este contexto, en nuestro laboratorio quisimos estudiar la microbiota láctica presente en frutas tropicales y sus flores, como por ejemplo guayaba en sus variedades rosa y limón, chirimoya y sus flores, maracuyá y sus flores, higos, mora, papaya y sus flores, níspero y sus flores y caqui. Estudiamos la microbiota láctica presente mediante técnicas dependientes de cultivo, mediante plaqueo directo o enriquecimiento de los cultivos. En general, pudimos ver que la carga microbiana era mucho mayor en las frutas que en las flores. Se aislaron más de 1.300 colonias, de las cuales 670 fueron consideradas bacterias lácticas putativas y mediante la aplicación de técnicas moleculares como REP-PCR y secuenciación del gen 16S del rRNA, pudimos distinguir 108 cepas genotípicamente diferentes. Esta tabla muestra las 21 especies diferentes encontradas pertenecientes a 6 géneros: Enterococcus, Fructobacillus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc y Weissella, distribuidas entre las distintas muestras. Como se puede observar, el género Enterococcus y el género Leuconostoc estuvieron ampliamente distribuidas entre todas las muestras analizadas, mientras que, por ejemplo, los lactobacilos se encontraron solamente en unas pocas. Hasta aquí podemos decir que las frutas y flores estudiadas constituyen una fuente diversa de especies y cepas de bacterias lácticas, que el enriquecimiento de los cultivos permitió aislar bacterias lácticas fructofílicas, que son aquellas que prefieren a la fructosa antes que la glucosa para crecer, y a otras especies de bacterias lácticas, y que la microbiota láctica de las frutas y flores fue variada y dependiente de la muestra. Las bacterias lácticas aisladas de matrices frutales pueden poseer propiedades tecnológicas y funcionales interesantes, como rápido crecimiento y velocidad de acidificación, producción de compuestos de aroma y exopolisacáridos, actividad antioxidante y antimicrobiana, actividad pectinolítica y, por ejemplo, producción de manitol y selenoaminoácidos. Respecto a estas dos propiedades voy a hablar en el resto de la charla. El manitol es un azúcar-alcohol muy distribuido en la naturaleza, producido por cientos hongos, levaduras, plantas y bacterias. El manitol proviene de la reducción de la fructosa
y su isómero más conocido es el sorbitol. Este compuesto posee amplias aplicaciones industriales en la industria de los alimentos, por su poder edulcorante y propiedades refrescantes. Se lo usa como excipiente en la industria farmacéutica y como potente diurético osmótico en medicina. Su principal aplicación, sin embargo, es como azúcar de bajas calorías, debido a que posee la cuarta parte del contenido calórico de la sacarosa y la mitad de su poder edulcorante. Pero lo más interesante es que posee índice glucémico cero y puede ser entonces utilizado como un ingrediente alimentario apto para pacientes diabéticos y personas con obesidad. Una alternativa interesante a la producción química industrial actual es la producción biotecnológica de manitol mediante fermentaciones. Ciertas bacterias lácticas heterofermentativas pueden producir eficientemente manitol a partir de fructosa si poseen la enzima manitol 2-deshidrogenasa. Cuando estas bacterias lácticas heterofermentativas crecen en presencia de glucosa y además en presencia de fructosa, pueden utilizar este último carbohidrato como un aceptor alternativo de electrones y reducirlo a manitol por la acción de la enzima manitol 2-deshidrogenasa. Para generar así, regenerar el poder reductor y producir ATP extra, que es la principal razón por la cual las bacterias producen manitol. En un estudio previo de laboratorio, nosotros seleccionamos en las cepas productoras de manitol a la cepa Fructobacillus stropaeoli CRL 2034. Para optimizar su producción, aplicamos metodología de respuesta de superficie con diseño central compuesto. Para ello, como variables, estudiamos la concentración total de azúcares y la agitación, ya que se sabe en la literatura que las bacterias producen mayor cantidad de manitol en condiciones de estrés osmótico y estrés oxidativo. Realizamos 12 fermentaciones a pH controlado de 5 a 30 grados, utilizando un medio de cultivo óptimo para el crecimiento de bacterias fructofílicas, con concentraciones de azúcares con mezclas de glucosa y fructosa en relación 1:2, en rangos que iban entre 7,5 y 22,5%, y valores de agitación entre 50 y 350 RPM. Como respuestas simultáneas analizadas, estudiamos la producción y el rendimiento de manitol. Esta tabla muestra los valores de producción y rendimiento obtenidos y se puede observar que en algunas condiciones se obtuvieron valores cercanos a 100 gramos por litro. Cuando se realizó el análisis de predicción de respuestas múltiples, encontramos que las condiciones óptimas de cultivos era una concentración de azúcares de 165 gramos por litro y 200 RPM de agitación, lo que arrojó cantidades de producción de manitol de 85 gramos por litro y rendimientos del 82%. Posteriormente realizamos la validación del modelo, encontrando valores de producción de manitol y rendimientos muy cercanos a los valores teóricos. Y también determinamos la actividad de la enzima manitol deshidrogenasa, que se muestra en las barras en rosa, que fue máxima durante la fase logarítmica de crecimiento. Posteriormente aislamos los cristales de manitol a partir del sobrenadante libre de células concentrados y mantenidos a 4 grados, con o sin un paso de clarificación previa. En ambos casos los cristales obtenidos presentaban elevada pureza. Y finalmente se hizo una identificación de los cristales que se confirmó que estaban compuestos por manitol mediante FTIR. Podemos decir entonces que la cepa de Fructobacillus stropaeoli CRL 2034 produce elevadas cantidades de manitol de alta pureza, siendo apta para la producción de este compuesto como ingrediente alimentario. O también puede ser incluida, por ejemplo, para la fermentación de jugos de fruta naturalmente edulcorados con manitol. La otra propiedad que nos interesaba evaluar era la biotransformación de selenio por bacterias lácticas. El selenio es un micronutriente esencial para los animales y el hombre.
En la naturaleza puede encontrarse como formas inorgánicas, como el selenato y selenito, como selenio elemental, formando seleno nanopartículas, o como selenio orgánico, como selenoaminoácidos o selenoproteínas. Algunos microorganismos pueden biotransformar el selenio inorgánico en selenio orgánico, que es menos tóxico y de mayor biodisponibilidad. El selenio se encuentra formando parte del sitio catalítico de numerosas enzimas, como por ejemplo la glutatión peroxidasa, iodotironina deiodinasa, tiorredoxina reductasa, y también formando parte de los selenoaminoácidos, selenocisteína y selenometionina. En el selenoproteoma humano se han encontrado hasta la fecha 25 selenoproteínas que están involucradas en distintas funciones, como por ejemplo antioxidantes, del metabolismo de los tiroides, etc. ¿Cuál es la importancia de la ingesta de selenio? La deficiencia de selenio afecta a muchas personas en el mundo. Puede provocar un desbalance en el sistema inmunológico, enfermedades relacionadas al estrés oxidativo como el envejecimiento y algunos tipos de cáncer, pérdida de la fertilidad masculina, entre otros. Su consumo está relacionado directamente con el suelo de cada país. Y por ejemplo, en algunos lugares de Estados Unidos es elevado, como también en Japón, bajo en Europa del Este y Australia, y en Argentina es menor a la ingesta diaria recomendada, cuyos valores se encuentran en un rango entre 25 y 35 microgramos de selenio por día. Algunos de los alimentos ricos en selenio son los espárragos, nueces de Brasil y los hongos. En este contexto quisimos entonces estudiar la capacidad de las bacterias lácticas aisladas de frutas y flores de biotransformar selenio inorgánico en selenoaminoácidos y o selenonanopartículas. Para ello, lo que primero hicimos fue hacerlas crecer en medio de cultivo líquido en MRS o MRS con fructosa para las bacterias lácticas fructofílicas, en presencia de 5 ppm de selenio inorgánico agregado como selenito de sodio. Como muestran las gráficas, en todos los casos o todas las cepas fueron capaces de crecer en presencia de selenio, lo que se muestra con las líneas rojas, aunque quizás la cinética de crecimiento fue un poco diferente al medio control. Cuando evaluamos el crecimiento celular en medio sólido, pudimos observar que luego de una incubación de 48 horas a 30 grados centígrados, todas las cepas fueron capaces de formar colonias naranja rojizas, como se muestran en las placas, indicando la formación de seleno nanopartículas. Luego evaluamos la capacidad de estas cepas de remover el selenito de sodio agregado al sobrenadante, y como una forma indirecta de determinar la acumulación intracelular de selenio. Esto se realizó mediante una técnica colorimétrica y como se muestra en la tabla con los valores donde el rojo indica valores más grandes o más elevados de remoción y en verde los valores más bajos, podemos observar que la capacidad de remover el selenio fue dependiente de cepa. Sin embargo, pudimos encontrar algunas especies que poseían una capacidad bastante mayor que las otras. Entonces, en base a estos estudios, seleccionamos 8 cepas que mostraban una capacidad de remoción mayor al 80%. Posteriormente estudiamos la acumulación de selenio en los pellets intracelulares mediante ICP masa. Para ello se hizo una digestión del pellet celular previamente crecido con selenito de sodio. Las barras negras muestran el selenio intracelular y las grises el selenio en el sobrenadante. Como se puede observar, las bacterias pudieron acumular intracelularmente entre el 25 y el 50% del selenito de sodio agregado. Nuestra próxima pregunta luego fue si ese selenio intracelular estaba formado por seleno nanopartículas, por compuestos volátiles de selenio o selenoaminoácidos. La formación de seleno nanopartículas fue comprobada mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión.
Como se puede ver para las fotografías de Weissela Sivaria, se puede ver la formación de seleno nanopartículas que se visualizó de mejor manera mediante microscopía electrónica de transmisión. Se comprobó que las nanopartículas estaban formadas por selenio mediante estudios de espectroscopía de dispersión de rayos X, y también se encontró que estas nanopartículas eran cristalinas y puntiformes. Aquí se puede ver la microfotografía del Lactobacillus plantarum, la formación de las seleno nanopartículas, y las de Fructobacillus tropaeoli. También se calcularon el tamaño de las nanopartículas, cuyo rango estuvo comprendido entre 50 y 140 nanómetros para las cepas estudiadas. Posteriormente evaluamos la formación de compuestos volátiles de selenio, ya que es importante saber que las cepas que uno escoja, por ejemplo, para ser utilizadas como fermentos, no produzcan estos compuestos que pueden tener olor desagradable. Su formación se evaluó mediante Headspace GC masa y evaluamos la formación de dimetilseleniuro, dietilseleniuro y dimetildisseleniuro. Pudimos comprobar que solamente las cepas de Enterococcus caseliflavus produjeron dimetilseleniuro y dimetildisseleniuro, aunque en muy baja cantidad. Finalmente, evaluamos la formación de selenoaminoácidos. Para ello utilizamos los pellets celulares hidrolizados enzimáticamente previamente crecidos en presencia de selenito de sodio. Utilizamos columnas de intercambio iónico acoplado a LC y CP masa. Y para las especies de selenio evaluadas fueron la selenocistina, selenometionina, selenocisteína, selenio 4 y selenio 6. La gráfica de la derecha muestra las barras en celeste, donde muestra la formación de selenocistina, donde se destacan las cepas de Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum y Fructobacillus tropaeoli. Es decir, las cepas en estudio solamente produjeron selenocistina, que indican la formación de selenocisteína, y se encontraron trazas de selenito el que había sido agregado al medio de cultivo. Para efectivamente corroborar que la selenocistina detectada correspondía a la formación de selenocisteína, se realizó una carbamidometilación del pellet celular mediante LC-ESI masa-masa. Y finalmente se corroboró específicamente con la cepa de Fructobacillus tropaeoli que le formaban selenocisteína. Luego estudiamos la presencia de los genes involucrados en el metabolismo del selenio. A la fecha no se encuentra totalmente dilucidado cuál es el metabolismo de este metaloide por las bacterias lácticas, pero sí se han encontrado genes que codifican para las enzimas selenocisteína liasa, involucrada en la formación de selenocisteína, y glutatión reductasa, involucrada indirectamente en la formación de selenonanopartículas. Para todas las cepas encontramos los genes que codifican para la glutatión reductasa y con excepción de los lactobacilos encontramos los genes en las otras cepas de la selenocisteína liasa. Podemos decir entonces que las bacterias lácticas de frutas y flores pueden biotransformar selenio inorgánico en seleno-nanopartículas y selenoaminoácidos, y que las frutas y flores silvestres constituyen una fuente rica de bacterias lácticas. La producción de manitol, junto con la formación de compuestos orgánicos de selenio por bacterias lácticas, muestran su potencial para ser usadas en la producción de ingredientes alimentarios o en alimentos fermentados funcionales. Muchas gracias.